Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Seguimos nuestra reflexión sobre el libro de los Números. Estamos en el capítulo 32 de este libro tan interesante. Primero hemos hablado sobre todo lo que significa el reparto de la tierra en Transjordania, en este capítulo 32, cómo comienza, que desde las tribus de Rubén y las tribus de Gad son ellos los que están pidiendo, dice, quedarse. Pero Dios también les pide algo, aquí a Moisés especialmente, aquella venganza, dice, contra aquellos pueblos que le habían hecho el mal de cierta manera, o mejor dicho, ese mal que se traduce a través de la idolatría. ¿Se acuerdan que el mal principal para la Biblia es la cuestión de la idolatría? Pero hay que entender bien también lo que significa la idolatría en la Biblia. La Biblia no se refiere tanto a estatuitas o lo que sea, sino que estos géneros literarios nos hacen entender que lo que a Dios le preocupa, y por eso tenemos en el primer mandamiento, ¿verdad? Éxodo capítulo 20, versículo 1, cuando dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Incluso en el Evangelio, en estos días hemos leído también, ¿verdad? En uno de los domingos del tiempo ordinario, en el domingo número 13, justamente que el Evangelio decía, el que ama más a su padre o a su madre no es digno de mí. Después insistía, el que ama más a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí, ¿verdad? Entonces uno se pregunta, ¿cómo es eso que el Señor es tan exigente? ¿Por qué pide amar más, amarle más a Él que a los padres, que a los hijos? Porque esta es una cosa tan humana, tan cercana, tan antropológica, ¿verdad? Y entonces uno hasta se pregunta, ¿cómo es que el Señor nos pide un amor que está por encima de todo, ¿verdad? Y que Él tiene que ser el centro, ¿verdad? Porque aquí justamente quiere decir, fíjense, y esto es interesante, que cuanto más nosotros le tenemos a Dios, cuanto más nosotros amamos a Dios, estamos en ese encuentro total y en una adhesión total al Señor,
Ciertamente que no tiene que haber ninguna preocupación a ver si le voy a amar o no le voy a amar a mis padres, si le voy a amar o no le voy a amar a mis hijos, incluso si le voy a amar o no le voy a amar a mi propio enemigo. Porque sabemos que más adelante también nosotros leemos eso, cuando el Señor dice que hay que amar al propio enemigo, imagínense. Entonces, esta es la gran novedad y el gran salto cualitativo dentro de la Biblia, de la propuesta del Señor. En una oportunidad, en uno de nuestros cursos bíblicos, ¿verdad?, de todos los días a través de Ñande Yarañe, habíamos hablado de este aspecto. En 3 etapas parece que se van dando, así en forma mucho más amplia, en un aspecto macro estructural, lo que es el amor o el entendimiento dentro de una sociedad, dentro de una iglesia, dentro de un cajal, ¿verdad? O sea, el catolicismo que hay en la humanidad, ¿cómo se da? ¿Cómo se da este catolicismo, esta universalidad? Y justamente porque al comienzo, ustedes recuerdan que si alguien, no sé, yo abuela Abishandi, como decimos nosotros, se peleaba con su hermano o le mataba a alguien de su familia, de su tribu, ¿qué pasaba? Que esa tribu se ponía en pie de guerra, venía y masacraba a la otra tribu, mataba a todos, estamos diciendo, o procuraba por lo menos, y enemistades tremendas y terribles entre ellos. Ese es un poco el primer movimiento primitivo de la relación entre los hombres en la humanidad. Un segundo momento después va entrando algo más con el famoso código de Hammurabi. Hammurabi después da una ley que para su tiempo fue, no sé, lo máximo que se pudo pensar y lo máximo que se pudo conseguir cuando este rey, ¿verdad?, este emperador Hammurabi impone una ley que dice ojo por ojo, diente por diente. Es decir, si alguien mató a alguien de tu tribu, en tu casa, entonces vos tenés derecho solamente a matar a uno de la otra tribu de tus enemigos. No es como antes, venir e ir masacrar y matar a todo el mundo, ¿verdad? Porque o lo que sea. Y ese ya fue un gran paso, imagínense, esto fue lo máximo, ¿verdad? Y ahí ustedes miren incluso en Google, pongan ahí, códigos de Hammurabi, es interesantísimo, ¿verdad? O sea, todos los adelantos, digamos, entre comillas, en el relacionamiento dentro de una comunidad. Se dan cuenta que desde un sentido muy antropológico es que Dios nos va hablando. Y nos va hablando en el corazón, y nos va hablando en la vida, y nos va hablando en el día a día. Entonces no pensemos que vino un angelito ahí y hizo todo un cambio, no sé qué cosa, para que existan estas leyes. No, las leyes van surgiendo justamente con la gracia, con la inspiración del Señor, que actúa en nosotros ciertamente. Y aquí viene entonces todo el Antiguo Testamento, que después asume, se dan cuenta, asumen desde un contexto histórico. Porque el código de Hammurabi justamente decía, esta es la ley famosa del talión, ojo por ojo, diente por diente, ¿entienden? Y entonces, ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel? El pueblo de Israel lo que hace es aprende, entiende y dice, esto está bien, a eso tenemos que llegar. Nosotros no podemos destruirnos porque también ellos eran bastante primitivos, ¿verdad? Al comienzo, como toda sociedad. Entonces tenemos que dar ese paso. E incluso ahora mismo nuestra sociedad se puede vivir una sociedad primitiva. Fíjense los narcos y eso, ¿qué hacen? Y entre ellos mismos se liquidan, pero uno. Y todo es por una cuestión, entre comillas, yo digo así, ¿verdad? Idolátrica, ¿verdad? Porque esta es la verdadera idolatría, donde nosotros ponemos otras cosas en lugar de Dios. Otras cosas en lugar de Dios. El poder, la fama, el dinero, la lucha entre clases, no sé, todo lo que uno quiera. Pueden pensarlo y pueden hacer su lista ustedes de acuerdo también a su contexto histórico, lo que cada uno de nosotros estamos viviendo o estamos pasando. Ahora entonces, cuando estábamos diciendo aquí que el amor a Dios, el amor, poner a Dios por encima de todo, es lo que nos va a llevar a un amor sincero, al papá, a la mamá, a los hijos, a los vecinos, incluso al enemigo, ahí entonces viene el tercer paso. Y esta es la gran novedad, el euangelio. Euangelio, que quiere decir buena noticia en griego, ¿verdad? Buena noticia, euangelio. De ahí viene el evangelio. O sea, ¿cuál es la buena noticia para nosotros? ¿Cuál es la buena noticia y cuál es la novedad que trajo Jesús? En realidad, Jesús, lo único de buena noticia que trae es amar al prójimo como a sí mismo, ¿verdad? Amar al prójimo como a sí mismo. E incluso, la gran novedad, ¿verdad? Incluso amar al enemigo, estábamos diciendo. Y este es el tercer paso.
Eso no te dice el Antiguo Testamento. ¿eh? Y ahí te pone incluso, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento cuando habla, ¿qué de especial, dice, ustedes hacen? Si ustedes le aman a sus amigos, si ustedes le aman a su familia, a sus familiares, a su hijo, a su esposo, si ustedes le aman a eso, ¿qué de nuevo traen? Eso también hacen todos los paganos. Eso también hacen los paganos sin que conozcan a Dios. O con sus dioses especiales. Todos hacen eso. Pero, ¿cuál es la novedad que yo les traigo ahora? ¿Y cuál tiene que ser el distintivo del cristiano? Incluso aquello de amar al enemigo. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, seguimos con de Yarañe Antiguo Testamento. Estamos mirando desde el libro de los Números en el capítulo 32, con el reparto de la tierra y luego también con todo lo que significa aquí en el capítulo 31, todo lo que significa el hecho de las mujeres y la purificación del botín. Vamos a mirar un poco cómo se hace después también el reparto del botín. Algunas cositas ya hemos hablado en este sentido. Las mujeres cautivas, nos dicen, y la purificación del botín. En el capítulo 31 encontramos esto, en el capítulo 31, cuando se hace esta distribución del botín. Cuando Moisés, el sacerdote Eleazar y todos los jefes de la comunidad salieron a recibirlos fuera del campamento, Moisés se irritó contra los comandantes del ejército y contra los oficiales de los regimientos de 1,000 y 100 soldados que volvían de la expedición y les dijo: ¿por qué han perdonado la vida de todas las mujeres? Fueron ellas las que por instigación de Balaán indujeron a los israelitas a ser infieles al Señor en el incidente de Peor. A ver, ¿qué es lo que pasó aquí? Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En estos tiempos de pandemia, para el Papa Francisco el rezo del Ángelus es uno de los escasos momentos que tiene para estar en contacto directo y personal con los fieles, aunque sea desde la ventana de su estudio del Palacio Apostólico. En sus palabras previas a la oración mariana explicó el sentido profundo del milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Dijo que es un gesto que refleja cuánto le importan a Dios sus criaturas. Aseguró que esa debe ser la lógica que distinga a los cristianos. La logica di farsi carico dell'altro, la logica di non lavarsene le mani, la logica di non guardare da un'altra parte, la logica di farsi carico dell'altro. Quello che si arrangino non entra nel vocabolario cristiano. Tras el rezo del Ángelus, el Papa demostró precisamente esto, que el cristiano no puede ser indiferente a lo que suceda al otro, y lo hizo poniendo el acento en dos situaciones. En primer lugar, lamentó la destrucción de la Catedral de Managua en Nicaragua, víctima de un acto vandálico. El país centroamericano lleva más de 2 años inmerso en una grave crisis social. Cari fratelli e sorelle, penso al popolo di Nicaragua che soffre per l'attentato alla cattedrale di Managua, dove è stato molto danneggiata, quasi distrutta, l'immagine tanto venerata di Cristo che ha accompagnato e sostenuto durante i secoli la vita del popolo fedele. Cari fratelli nicaragüense, vi sono vicino e prego per voi. Francisco, muy atento también a lo que está sucediendo durante la pandemia, insistió de nuevo en las consecuencias económicas de esta situación, especialmente para las familias. Auspico che con l'impegno convergente di tutti i responsabili politici ed economici si rilanci il lavoro. Senza lavoro le famiglie e la società non possono andare avanti. Preghiamo per questo, perché sarà un problema della post-pandemia, la povertà, la mancanza di lavoro, e ci vuole tanta solidarietà e tanta creatività per risolvere questo problema. Pese al intenso calor en Roma y a las medidas sanitarias, un domingo más, cientos de personas quisieron acompañar al Papa en la Plaza de San Pedro.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Hoy es el día, hoy tú me quieres dar una nueva vida, otra oportunidad. Ven a mi casa, hoy yo te dejo entrar, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida, dame tu libertad, te abro de par en par las puertas, en ti puedo confiar. Abre los cielos hoy, Señor, queremos ver tu gloria y sentir tu amor. Abre los cielos hoy, Señor, queremos hoy abrirte nuestro corazón. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja de tu santa voluntad. Ven a mi vida.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Antiguo Testamento. Estamos reflexionando el libro de los números. Queremos ahora comenzar con esta etapa del Éxodo y las fronteras de Canaán. Son dos capítulos, el capítulo 33 y el capítulo 34, que nos hablan de esta situación, ¿verdad? En el libro de los números, este es el único pasaje en el que se menciona a Moisés, Moisés que escribió, ¿verdad? Él que escribe. Entonces esto es muy interesante porque entonces él va a poner por escrito, ¿verdad?, cuál es el territorio que le corresponde al pueblo de Israel. En el resto del Pentateuco aparecen varias citas de que Moisés escribió lo que Dios le había mandado. Encontramos en Éxodo 17:14, 24:4, 34:28, también el Deuteronomio 31:9, 22, 24. Y este comentario que hace el autor legitima prácticamente que Moisés es el escritor, ¿verdad? Y le da mayor fuerza al enlistado de las etapas del desierto. Es decir, es Moisés el que nos está narrando, es Moisés el que nos está contando él mismo, ¿verdad? De puño y letra, como decimos, va escribiendo, va poniendo por escrito todas esas etapas que van viviendo. De esta manera, la síntesis es obra de la tradición sacerdotal. Ya hablamos de esta tradición que interfiere bastante y luego también está la tradición deuteronomista, pero en este caso es la tradición sacerdotal que tomó el material de la fuente deuteronomista y lo reelaboró dando una sola visión de todo el recorrido hecho por los israelitas. Es por eso que nosotros hablamos siempre del redactor final, porque si estamos hablando aquí de que la tradición sacerdotal es la que toma los elementos o los fragmentos que ellos tienen en forma independiente. Recordemos que estos son escritos independientes, fechas diferentes, autores diferentes, comunidades diferentes. Pero en el momento en que la comunidad también comienza a tener copias de estos, la comunidad comienza a poseer estas reflexiones que son, como decíamos, en forma independiente, pero que llegan a las comunidades y ellos comienzan a reflexionar, llega un momento en el cual se hace una recopilación, o sea, tantos de estos fragmentos, de estos documentos que reciben en la comunidad, que después viene un redactor final. A ese le llamamos el redactor final, ese que va ordenando. Por eso yo siempre, más que escribir la Biblia, digo ordenar la Biblia, porque la Biblia, estos libros, así como aparecen, se van escribiendo no de una forma corrida, sino que sobre fragmentos que van apareciendo, que ellos van utilizando en diferentes tiempos, diferentes etapas, diferentes situaciones, diferentes problemáticas, diferentes autores. Y entonces, cuando ellos poseen todos estos documentos y estos fragmentos, ellos entonces lo que hacen como comunidad es reflexionar. Y luego es necesario un redactor final. Pero también incluso cuando estamos hablando de un redactor final, no es que un solo, ¿verdad?, personaje, una sola persona que hace y pone todo de acuerdo a lo que quiere. Sí, evidentemente que alguien tenía que estar escribiendo, ¿verdad? Y alguien tenía a ese le podemos llamar el redactor final, pero no siempre es el único que piensa y dice todo cómo se tiene que ordenar o cómo se tiene que hacer, ¿verdad? Porque una vez que está escrita la Biblia o que están escritos los libros, de nuevo se comparte en la comunidad, porque la finalidad de cada libro o de la misma Biblia es la de compartir en la comunidad. Es una reflexión de la comunidad que se pone por escrito y luego vuelve a la comunidad, como nosotros ahora la utilizamos, ¿verdad? La Biblia está para nosotros, la Biblia está para ser usada, para ser leída, para entender, porque es un libro pedagógico, un libro que nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos orienta, ¿entienden? Nos hace pensar en el sentido de la vida, de nuestra propia existencia. Nos hace pensar en el quién somos nosotros, pero desde un aspecto siempre teológico, es decir, desde Dios, desde esa organización, ¿verdad?, que Dios hace. Eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad?, desde la Biblia. Entonces, esta tiene que ser nuestra clave de lectura. No pensemos más y no busquemos más, como hacen los protestantes normalmente, de querer encontrar como si fuese una cosa allí, ¿verdad?, al pie de la letra, ¿verdad? Como que lo que está allí es una cosa, no sé, que se escribió y que es así porque es así. No, esta es una reflexión teológica, esta es una reflexión del hombre, ¿verdad?, pero desde su contexto histórico. Eso también hay que tener en consideración.
tampoco es una fantasía, tampoco es una cosa inventada, sino que desde un contexto histórico, desde las problemáticas más profundas del hombre, desde el sentido bien antropológico, entonces la comunidad reflexiona, la eclesia, ¿verdad? Y aquí también en un sentido de catolicidad, porque ñandego ñantendean va a decir la católico, va a decir la católico. Católico quiere decir justamente pensar sobre todos los elementos que le toca a toda la humanidad, a todos los hombres. Pero dice la católico. Si uno dice yo soy católico, quiere decir que yo estoy abierto a todos. Y si vos te decís que sos protestante y que no sos católico, entonces quiere decir que vos sos secta. O sea, te encerrás en vos mismo y en tu grupito y en tu pensamiento y has explicado Pepe. Eso es lo que quiere decir. Y entonces, ya por definición uno tiene que entender, primero, explicatio terminorum, como decían, ¿verdad?, los latinos. Primero tenemos que entender los términos que utilizamos para poder después entendernos en lo que queremos transmitir, ¿verdad? O sea, la idea principal. Y aquí, justamente cuando te está hablando de que el redactor final toma la catolicidad, estamos diciendo que el redactor final lo que está haciendo es tomar las reflexiones que existen en estos fragmentos, las reflexiones que existen en estos escritos. Entonces decíamos, a aquello que pertenecen a tiempos diversos, a culturas diversas. Y ahí entonces nosotros podemos entrar y entender lo que es la catolicidad de la Biblia. La Biblia es católica en este sentido. Entonces, tenemos que entender bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir la catolicidad? Catolicidad es justamente tomar, como hace el autor sagrado. El autor sagrado no es que él solito, gente. Ese sí sería sectario. Si dice yo nomás, yo escribí del primer puntito hasta el último, gente, pendula, no. Aquí hay una comunidad que siglos y siglos, incluso milenios, fue reflexionando, milenios y milenios, fue viviendo en profundidad esta relación con Dios. Y desde ese aspecto de catolicidad, porque de todas las culturas, de todos los momentos históricos de ese pueblo, después un redactor final los va ordenando. Pero aquí estábamos diciendo recién, ¿verdad?, que tenemos una tradición sacerdotal y una tradición deuteronomista en este sumario que se hacen de las etapas del Éxodo. Estamos en el capítulo 33, estamos comenzando, ¿verdad? Y se presenta justamente la síntesis como obra de la tradición sacerdotal que tomó material de la fuente deuteronomista. Ahí está su catolicidad en el sentido de que toma materiales y utiliza materiales porque sabe que es la comunidad la que reflexiona y luego lo reelaboró dando una sola visión de todo el territorio conquistado. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Caminando por las calles de Asunción voy cantando el coro de esta canción, sonriendo a la gente sin razón como un loco. Viajando voy contenta, saludando alegre, nada me puede quitar la paz, este gozo es de verdad. La gente se pregunta qué les pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. Y el coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre, Quiere que seas libre. Dios te ama y no quiere verte triste, no importa tu pasado, tu problema y lo que hiciste. Él quiere regalarte hoy la solución, Él quiere llenar todo tu vacío con amor. Dios te ama y quiere saberte libre, quiere verte preso de todo lo que te inhibe, quiere que abras tus alas y vueles alto sin nada que te impida nadie será salvo. La gente se pregunta qué le pasa, no es normal, se la pasan sonriendo y cantando sin parar. El coro de esta canción me inquieta más y más. Lo tengo que probar, ahí lo tengo que cantar. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Quiere que seas libre, quiere que seas libre. Ay, quiere que seas libre. Y es que eres su hijo predilecto, te ama más que a nada, con todo y defectos, una bella creación, su obra maestra está loco por ti, siempre te lo demuestra. Eres su hija predilecta, te ama más que a nada, como eres te acepta su más bella creación. Su obra maestra está loco por ti, su amor te lo demuestra. Y Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te Ay, Dios te ama, ay, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz, quiere que seas libre. Dios te ama, Dios te ama. Quiere que tú seas feliz, feliz. quiere que seas libre, Quiere que seas libre, quiere que seas libre, quiere que seas libre. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios desde el libro de los Números, sobre todo de un aspecto de la macroestructura, de lo que significa las bases, el fundamento profundo, luego teológico de cómo se va escribiendo la Biblia y cómo va apareciendo. Nosotros hablábamos del sumario de las etapas del Éxodo. Estamos en el capítulo 33 de este libro. El texto, es decir, este capítulo 33, sintetiza la salida de los israelitas desde Egipto hasta la llanura de Moab. Eso nosotros ya lo habíamos hecho
desde los capítulos iniciales, ¿verdad? Iniciales digo desde el 10 en adelante, ¿verdad? Sobre todo del 10-11, la marcha de los israelitas desde el Sinaí hasta las estepas de Moab, Entonces ahora estamos en el capítulo 33 y siempre encontramos todo el camino realizado desde el Sinaí hasta Moab. Pero ahora en el 33 lo que estamos haciendo es una síntesis. Es como mirar de nuevo, a ver qué es lo que hicimos, cómo hicimos, en qué consistió, a dónde hemos llegado. Por lo tanto, ellos vienen hasta la llanura de Moab en 42 etapas. Aparecen aquí 42 etapas. Y esto nos lo explica en el capítulo 33 del 1 al 49. Vamos a comenzar por lo menos una partecita a leer este capítulo 33, cómo se nos presenta. Etapas del Éxodo, la salida de Egipto. Es casi como una repetición, ¿verdad?, de todo lo que ya hemos hecho, ¿verdad? Pero aquí, en un solo capítulo, en todos estos versículos, te hace una síntesis. Y ande bueno mandu aina, ¿verdad? Es como decir, bueno, recordemos un poco todas las hazañas, toda la grandeza, toda la riqueza que Dios nos ha dado y nos hizo caminar, ¿verdad?, sacándonos de la esclavitud de Egipto. Estas son, dice, comienza así, las etapas que recorrieron los israelitas cuando salieron de Egipto, agrupados por regimientos bajo la conducción de Moisés y Aarón. Si ustedes se acuerdan, desde los primeros capítulos de la salida de Egipto, hay toda una organización, ¿verdad? Y ellos se agrupan por regimiento, ¿verdad? La orden de marcha, nos decía ahí, y vienen caminando por encima de la morada los israelitas. Cuando se inició la marcha, el primero en partir, ahí está, el primero en partir, ya estamos en el capítulo 10, vuelvo un poco atrás de los números. Estaba el primer estandarte, dice, de la división de Judá. Primer estandarte de la división de Judá. Habíamos reflexionado también en ese momento, ¿por qué Judá está al frente?, decíamos. Y Judá, amigo, es el único pueblo que está ahora en el exilio, ¿verdad? Un poco mezclado con los de Benjamín también, pero el que tiene toda la fuerza es Judá. Los demás habían desaparecido, los demás se habían convertido en samaritanos. Todo el reino del norte que había caído ya en el 721. Aquí, cuando ellos caen también y van al exilio de la deportación, es del 586 a.C. ¿Y quiénes son? Y los de Jerusalén, es decir, los de la tribu de Judá. Y un poco también los que están un poco más arriba, noroeste, que sería Benjamín. Y por eso aquí te pone que el primer estandarte que está al frente es Judá. Entonces, ¿qué les hace pensar esto? Y Judá es el que escribe la Biblia. Judá es el que ordena la Biblia. Judá es el que va organizando después y él es el que tiene la hegemonía. Entonces, es Judá que está contando y narrando la propia historia. Pero es interesante porque Judá tampoco no se vuelve sectario. Judá, es decir, como tribu, se vuelve católico, digamos, en el sentido de que admite y utiliza elementos bíblicos de todas las otras tribus también. Es decir, inserta dentro de sus escritos muchos de los escritos que provienen del norte, de la tribu del norte, del reino del norte, de estos que ya habían caído, que se habían prácticamente mezclado y se habían vuelto ya samaritanos. Entonces, dice que el primero en partir, en marchar, fue con su estandarte la división de Judá, distribuida por regimientos, ¿viste? Al frente de sus tropas iba, etcétera, etcétera, Nazón. Y después dice, luego avanzó el estandarte de la división de Rubén. Fíjense que el primero que tenía que haber estado por derecho de primogenitura tendría que ser Rubén, justamente. Pero se le puso a Judá. ¿Por qué? Porque Judá pues, es el que tiene la hegemonía. Es Judá el que está escribiendo, ordenando la Biblia. Y luego viene Rubén, dice, que tendría que haber sido el primero, que es el primogénito. Distribuida también por regimientos, y te va diciendo los nombres. Bueno, llevaban los objetos sagrados. En el versículo 22 del 10, nosotros decíamos, a continuación avanzó el estandarte de la división de Efraín. Aquí Efraín, también distribuida por regimientos. Al frente de sus tropas iba
Elisamá, hijo de Amihud, nos dice, ¿verdad? Y al frente de las tribus de Judá, entonces también iban estos. Ahora me gustaría solamente mirar de nuevo con ustedes el capítulo 1, versículo 1 en adelante, ¿verdad? Del libro del Éxodo, para que ustedes sepan esta cuestión de la primogenitura. Dice, estos son los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia. Rubén, ¿se dan cuenta? Rubén es el primero. Después viene Simeón, después viene Leví y después viene Judá, el cuarto. Judá es el cuarto, pero sin embargo ahí ya estaba apareciendo el primero, ¿verdad? Con el estandarte. Después viene Rubén. Y después el quinto viene Isaacar, después Zabulón y Benjamín. Después viene Dan y Neftalí, Gad y Asher. Los descendientes de Jacob eran en total 70 personas. José ya estaba en Egipto. Bueno, entonces así nos va diciendo cuáles son. Finalmente a la retaguardia de todos los campamentos avanzó el estandarte de la tribu de Dan, distribuida por... Y entonces te va pasando todito, ¿verdad? Todas las tribus, cómo van marcando. Y Dan es el último que aparece. Bueno, eso es lo que nos está diciendo aquí, este sumario, cómo se van distribuyendo. Seguimos después, dice de nuevo, agrupados, como habíamos leído, por regimientos, bajo la conducción de Moisés y Aarón. Moisés consignó por escrito el punto inicial de cada etapa. Moisés consignó el punto inicial de cada etapa. Por orden del Señor, ciertamente. Eso también el autor sagrado te quiere mostrar bien. Porque Moisés pues, es un gran servidor. Moisés es el que escucha primero al Señor. ¿Se acuerdan cuando existían los problemas? ¿Qué es lo primero que hacía Moisés? Iba a consultar con el Señor. Es decir, que todas las decisiones después que tomará Moisés, no es que él, porque hubiera cujina o porque hipoyuina o lo que sea, viene. No, hoy vamos a hacer esto, desde mañana vamos a hacer aquello porque se poyuben en 10 o lo que sea, ¿verdad? Hay en algunos casos que más o menos presenta eso, ¿verdad? Pero no es la idea central, no es lo que sucede siempre, ¿verdad? Con Moisés. A Moisés siempre se le presenta muy respetuoso del pueblo en primer lugar, escucha al pueblo, luego se acerca a Dios, pregunta a Dios qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981 505 036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP
estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti. Quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Haces falta, Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti, dame más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el libro de los números. Y ahora nos encontramos reflexionando este capítulo 33 que hace una síntesis de las etapas del Éxodo, la salida de Egipto. Y decíamos, las etapas dice que Moisés mismo consignó por escrito. Moisés mismo entonces consignó por escrito. Lo habíamos también leído en otros lugares donde Moisés mismo lo consigna por escrito. Por ejemplo, Éxodo capítulo 24, ahí también encontramos que él mismo lo escribe. Todo lo que había escuchado de Dios, todo lo que llegaron a un acuerdo, lo pone por escrito. Es como que Moisés que está firmando esos elementos. El día 15 del primer mes, el día siguiente de la Pascua, los israelitas partieron de Ramsés.
salieron triunfalmente a la vista de todo Egipto, mientras los egipcios enterraban a sus primogénitos, que el Señor había herido de muerte, dando así un justo escarmiento a sus dioses. Aquí entonces, como decíamos, y es una síntesis de este capítulo 33, nos está contando cómo ellos están dejando Egipto, cómo ellos se están fugando de Egipto y cómo se ponen en camino. Y aquí es siempre la acción de Dios, porque dice, el Señor había herido de muerte a Egipto, dando así un justo escarmiento a sus dioses. Este es otro elemento muy importante que cuando reflexionamos el libro del Éxodo ya habíamos dicho, ¿verdad? Porque ahí era una lucha, era una guerra, entre comillas, ¿verdad? Entre Yahvé, el Dios Yahvé, y el Dios Faraón, porque al Faraón se le consideraba Dios, recuerden eso. Por eso es que llegamos a la 10ª plaga. Todas las otras plagas es más bien para demostrarnos todos los dioses que tiene Egipto y cómo Dios, Yahvé, va venciendo a todos estos dioses. Los va venciendo totalmente. El último en ser vencido va a ser el Faraón, en el capítulo que nos narra sobre la muerte del primogénito. ¿Y por qué le está venciendo allí a ese Dios, Faraón? Porque justamente muere su primogénito. ¿Y quién es el primogénito? El primogénito del futuro Faraón. O mano, el futuro Dios, o sea, el futuro Faraón. Y entonces, ¿quién queda? Ahí te demuestra, se te murió tu Dios, desapareció tu Dios. Como decimos nosotros, muerto el perro, muerto la rabia. En términos así un poco más nuestro, para entender. Es decir, el autor sagrado lo tiene bien pensado. Van muriendo. Los otros dioses van desapareciendo. ¿Por qué? Porque es una victoria continua de Dios sobre cada uno de esos dioses de Egipto a través de las plagas. Cada una de las plagas está representando a un dios. Y después el 10º es el dios Faraón. Y con la muerte del primogénito, entonces desaparece ya lo que podemos decir, entre comillas, vamos a decir, la dinastía de un dios. Estoy agregando terminologías nuestras, ¿verdad? Dentro de lo que es una monarquía o lo que es un reinado, o lo que en este caso el faraón, ¿verdad? Su dinastía que venía en su propio hijo, el primogénito. Pero al morir entonces el primogénito, con eso le estaba queriendo indicar que tu dinastía, vos, señor Dios, entre comillas, vos, señor faraón, Opama, Opama la enviapó. Aquí el verdadero Dios es Yahvé. Eso está queriendo demostrar. Y bueno, eso es lo que nosotros hemos encontrado aquí como una síntesis en este capítulo 33, del 1 al 4. Mientras los egipcios enterraban a sus primogénitos, que el Señor había herido de muerte, dando así un justo escarmiento a sus dioses. Justo escarmiento a sus dioses. Después del 5 hasta el 15 tenemos de Ramsés al desierto del Sinaí. De Ramsés, o sea, de este faraón, vamos ahora al desierto del Sinaí. Después que partieron de Ramsés, los israelitas acamparon en Sucot. Luego partieron de Sucot y acamparon en Etam, al borde del desierto. De allí se volvieron hacia Piahirot, que está enfrente a Baal Zafón, y acamparon delante de Migdol. Partiendo de Piahirot, llegaron al desierto pasando a través del mar, y después de 3 días de marcha por el desierto de Etam, acamparon en Mará. Partieron de Mará y llegaron a Elim, donde hay 12 tribus y 70 palmeras, y allí acamparon. Partieron de Elim y acamparon a orillas del mar. Ya el Mar Rojo, ¿verdad? Partieron del Mar Rojo y acamparon en el desierto de Sin. Partieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Partieron de Dofca y acamparon en Alús. Partieron de Alús y acamparon en Refidim, donde el pueblo no tuvo agua para beber, allí en Refidim. Partieron de Refidim y acamparon en el desierto del Sinaí. Bueno, ¿se dan cuenta? Entonces, estas son las etapas. Y esto nos dice que el mismo Moisés lo escribió.
Moisés mandó a Baidena. Moisés está vivo todavía. Estamos todavía en su presencia. A pesar de que Dios le dijo, ya bueno, aprende ya popámala ya poana, ya te vas a ir a descansar con tus padres. Pero estamos todavía esperando las últimas cositas. Deja todo bien ordenado, Moisés, porque ya te voy a llevar. Pero entonces es como que Dios le está diciendo que él tiene que ordenar todas estas cosas, dejar todo bien por escrito. Y aquí entonces Moisés se pone a escribir las etapas del Éxodo, desde la salida de Egipto, ¿verdad?, hasta llegar a la llanura de Moab. Ahora vamos a mirar del desierto del Sinaí hasta Kadesh. Son otras etapas. Luego partieron del desierto del Sinaí y acamparon en Kibrot Hatava. Partieron de Kibrot Hatava y acamparon en Haserot. Partieron de Haserot y acamparon en Ritma. Partieron de Ritma y acamparon en Rimón Peresh. Partieron de Rimón Peresh y acamparon en Libna. Partieron de Libna y acamparon en Risha. Partieron de Risha y acamparon en Kehelata. Partieron de Kehelata y acamparon en el monte Sefer. Partieron del monte Sefer y acamparon en Jaradá. Partieron de Jaradá y acamparon en Makelot. Partieron de Makelot y acamparon en Tahat. Partieron de Tahat y acamparon en Teraj. Partieron de Teraj y acamparon en Micá. Partieron de Micá y acamparon en Hasmoná. Partieron de Hasmoná y acamparon en Bene Yacam. Partieron de Bene Yacam y acamparon en Jor Gidgad. Partieron de Jor Gidgad y acamparon en Yotbatá. Partieron de Yotbatá y acamparon en Abroná. Partieron de Abroná y acamparon en Eshion Guber. Y partieron de Eshion Guber y acamparon en el desierto de Sin, o sea, en Kadesh. Bueno, estas son las etapas desde el desierto, ¿verdad? Del desierto del Sinaí hasta Kadesh. Y así, queridos hermanos, leyendo un poco esto de dónde ellos parten, del Sinaí hasta Kadesh, nos va explicando todo el recorrido. Como decíamos, es Moisés el que va escribiendo, está recordando todas las etapas que transitaron, que luego nosotros vamos a seguir reflexionando en los otros cursos bíblicos de todos los días, Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Y hoy les dejo la bendición del Señor que les acompañe a cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.